Buenos días, gente linda, ¿cómo estamos? Acá festejando el Día del Padre dentro de la casita nueva, respirando un poquito el aire fresco. Y bueno, porque es mi día también, hoy quiero compartirte un poco de mi historia que va a ir acá. Dejar algo que a todos nos sirva, ¿no? Porque nadie está exento del tema del cual vamos a hablar hoy, teniendo en cuenta que mucha gente tiene prejuicio con todo lo que sucede, te pasa. Sí. ¿Sí? Y mucho. Estamos con Javier. Javier creo que es un testimonio vivo de la resiliencia, si se dice, de todo lo que a veces uno no quiere vivir, pero lo vive. Y después el tema de lo que siempre vemos que pasa con los consumos problemáticos y las adicciones, que es muy difícil sostener, ¿no? Sobre todo eso. Busqué con Sonia un testimonio, Sonia me contó algunas cosas, pero quiero que vos me cuentes. Yo solamente con Aiza, vamos a orientar un poco la charla, pero el protagonista sos vos el que vas a dejar la enseñanza acá y vea que te estoy tirando todo el barro. Pero, viste, yo decía hoy con Aiza, ¿no? Debe ser muy difícil porque he tenido la posibilidad de entrevistar a otras personas que también pasaron la misma situación y todas son historias que en algún puntito se juntan. Quiero escuchar la tuya. ¿Cuándo fue la primera vez que conociste la droga? ¿Y cuál fue? Gracias, Javi, por venir. Bueno, gracias a usted por la invitación, por la merienda también. Espero que ahora llegue el alimento. No, bueno, yo creo que la primera droga, por cómo decís cuál fue, que consumí fue el alcohol a los 13 años. Esto es como algo llamativo quizás que diga, porque viste que está naturalizado, se vende en cualquier kiosco el alcohol, pero lamentablemente también es la puerta de entrada donde la mayoría de mis amigos por lo menos eh, hizo para ingresar a este tiempo de consumos problemáticos. Y primero empezamos, bueno, a los 13, 14 años con alcohol y cuando estábamos alcoholizados, ahí en una ronda yo conocí por primera vez la marihuana. Me llamó la atención porque era como esta mesa, estábamos alrededor y yo estaba medio cabú, como decimos, caburecé así. Bueno, jovencito, no sabíamos tomar mucho, entonces habíamos tomado algo y yo ya estaba con sueño. Y veo que estaban armando algo, encima no sabíamos armar todavía, viste, no teníamos seda, nada. Entonces compraron un cigarrillo suelto, 20 centavos estaba, un rodeo, le sacaron todo el tabaco y ahí le pusieron a la marihuana. Y bueno, yo vi que empezó a correr el cigarrillo, yo nunca había fumado nada. Y bueno, como estaba medio picado, podríamos decir, probé. Sí, ya estábamos todos en el baile, también viste esa etapa difícil donde uno no tiene tanta personalidad. Sí, muy influenciable por eso. Sí, pues por la comunidad, por el grupo. Y bueno, yo le di un par de picadas y me encantó. ¿Qué te provocó? Y mucha alegría porque es como que ver una ronda de amigos todos reírse no pasa siempre. En realidad se puede lograr si hay buena química, si hay amor, amistad, compartimos sin necesidad de consumir algo y uno puede gozar o disfrutarlo. Pero bueno, ese día fue como, bueno, la primera vez es lo máximo. Y yo creo que después siempre seguía haciéndolo por esa primera vez. Quería volver a esa experiencia de alegría plena, podríamos decir. ¿A qué hora fue el consumo de alcohol? Y arrancamos a las 9, 10 de la noche cuando salimos y el consumo de la marihuana fue como a las 6 ya. Ya era de día, estaba saliendo el sol. Encima después quedamos todos re locos porque la primera vez que fumábamos ya no teníamos que ir porque se levantaban los papás de mi amigo. No me des nombres. ¿Seguís viendo a quien consiguió la marihuana? Sí, o sea, lamentablemente lo veo por las redes sociales. Pero así personalmente yo estoy conforme. No se nos dio, me gustaría verlo. Hace poco estuvo haciendo un tratamiento. Sigue la misma. Sí, lamentablemente la mayoría de esa ronda siguió. ¿Y vos? ¿Cuánto tiempo estuviste? Y yo más o menos 6 años. Sí, porque a los 13 arrancamos así, a los 14 ponele, y a los 20
como que largué. Pero bueno, fueron años de mucha eh, crisis y también vivido al palo, como se dice. Contame, no tengas miedo, contame. ¿Cómo fueron esos años secundaria principalmente? Porque Bueno, estaban en el colegio. Sí, en la secundaria yo me iba al colegio Pío 11 y ahí es un colegio católico, entonces siempre se busca acompañar a la persona, no te descartan de una. Y yo empecé con la droga, ya caía amanecido, como mi familia vivía cerca, hacíamos a veces la juntada en casa y salíamos al colegio, o sea, la previa al colegio, ¿no? O sea, ustedes arreglaban un domingo y el lunes iban al colegio. No, el domingo ya estábamos reventados. Arrancábamos el jueves y toda la noche, no sé, jugábamos a la Play, mirábamos películas, hablábamos y bueno, ahí ya habíamos probado otras drogas que nos mantenían despiertos, como la cocaína, por ejemplo. Para vos, ¿y tu viejo a todo esto? Y bueno, justamente también en mi casa yo estaba viviendo una situación de dificultades porque mis padres se habían separado. ¿Quién estaba con vos? ¿Papá o mamá? Mi mamá. Yo me acuerdo, volviendo a esta primera oportunidad de consumo, que la vez que yo probé esa noche con mis amigos, yo había probado también sabiendo de que iba a llegar a la casa de mi mamá y que no iba a estar mi papá. Entonces podía caer doblado, o sea, amanecido, porque mi papá me iba quizás parar el carro, como se dice. En cambio mi mamá trabajaba, entonces llegué cuando ella ya salía a trabajar y me quedé a dormir tranquilo. O sea, lo tenían bien estudiado. Sí, o sea, la pensé 2 veces, porque viste, de pibe uno tiene como ese cierto miedo o respeto de no defraudar, no sacar respeto a tus padres y también de que Pero a la vez no te quiere ser, castiguen. tener esa picardía del adolescente que tienen todos, de mandarte cagada para aprender. Sí, por ejemplo, mirá, mi primer tatuaje, yo tengo 9 tatuajes, pero en mi cuerpo no me acuerdo más. Y el primer tatuaje, para que no me pegue mi mamá, me puse su nombre, igual libre. Pero viste como que uno está ahí, tira y afloja y le va probando a los padres. ¿Por qué consumiste? ¿Para pertenecer al grupo en el cual estabas? ¿Para desafiarte a vos mismo? ¿O porque querías sentir la sensación de fumarte un porro? La verdad nunca me había llamado la atención esto del porro. Yo creo que fue como el primer camino a la felicidad. O sea, ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Porque todos lo estaban haciendo? Sí, creo que obviamente me influyó el estar en un grupo y si ya hizo este, hizo aquel, vos también tenés que plantarte ahí. Antes de tomar esa decisión de fumarte el porro, ¿qué sabías de la droga? Muy poco, muy poco. Bueno, yo siempre fui jugador de fútbol, jugaba en Boca Unidos y como nosotros jugábamos a las inferiores, por ejemplo, a veces hacíamos el partido antes de la primera. Y bueno, y ahí después de nuestro partido salíamos a la cancha y nos íbamos a la hinchada a mirar el partido. Y ahí, bueno, de esa época empecé a sentir el olor a marihuana, a conocer un poco de eso, ¿no? No conocías nada ahí todavía. No, Simplemente sentías el olor. sí, el olor, ¿no? Y obviamente uno ve cómo se arma, cómo fuman, pero eso es cosa común y corriente. Pero en ese momento tampoco había mucha información acerca de la marihuana. No, tal cual. Nosotros como que descubrimos algo para nuestro grupo de amigos, contar esas cosas era novedad. ¿Y era un secreto entre ustedes? No en secreto, pero sí un tema de charla, sí, a la noche cuando pasan las horas uno va contando, compartiendo cosas y también se siente libre para hablar. Si yo le decía a mi vieja, a mi viejo, que en la hinchada había visto la marihuana, capaz me decían andar a platea, pero a nosotros nos gustaba ir a donde se alentaba, donde no hay que ir, todos queremos ir, ¿no? Y sí, como que ese lugar nos llamaba. O sea, qué cosa loca, porque yo tenía antes una banda de rock y he estado en situaciones donde había gente muy drogada, vi cuando la gente se estaba drogando. Nadie me cree por ahí, no me cuento, pero en miles de ocasiones a mí me han ofrecido drogar.
Y en todas las ocasiones dije que no. A ver, no por eso soy un superhombre, de otras habilidades. Pero nunca logré entender, y creo que eso es charla con un profesional, qué hicieron mis viejos para que yo tenga la personalidad o la enseñanza de que eso no es correcto. Porque yo no recuerdo una charla tan directa en la cual me escucha, eso no. No recuerdo directamente si se habló o no del tema. Pero yo sabía que era incorrecto. Es más, en una oportunidad estábamos en el muro del hotel de turismo, había un bar antes, y un chico, que todavía lo sigo viendo, me acerca un porro. Entonces, fumátelo. Y otro le pega con la mano y dice, no, pará, él no hace eso. Él no hace eso. Él toma cola, solamente eso lo pone a él. Y yo en ese momento dudé si agarraba o no. Me dijo, no lo hagas, no lo hagas porque te hace mierda. Me dijo el vago. Tenés que agradecerle. Un chico 3 años más grande que yo. Me quedó esa imagen, pero después pasé por miles de situaciones y nunca dije que sí. Te insisto, tengo otras debilidades. ¿Qué hiciste? ¿Cuándo le contaste a tu vieja o nunca se lo contaste y ella te lo descubrió? Y la verdad que nunca me hubiera gustado que lo descubra, y menos iba a ir a contar yo, porque éramos muy pibes, ¿viste? Si yo hubiera consumido a esta edad, yo le confieso, si ya es tu vida, sos grande, pagaste el vicio, más de 30, cumplí 31. Y aparte, estás en una, los 13, 14, como contabas, estás en una época mental donde te estás desarrollando todavía y es obviamente muy nocivo que te metas esas cosas porque después afecta incluso a tu crecimiento y a la parte cognitiva del cerebro, ¿no? Tal cual, yo sabía que si le decía, por ejemplo, a mi mamá, me iba a salir por ese lado de la ciencia, que Te vas a quedar quemado. eso, ¿Qué hace tu vena? Ella es médica. Entonces me iba a correr con la sabiduría y todo. Médica. Y yo por eso como que intentaba siempre estirarle a ese, A confesar. eso, a confesarlo. ¿Y cómo te descubrió? Y van sucediendo cosas en el camino que uno va dejando huellas, podríamos decir. Y desaparecen cosas de la casa. O sea, que robaste para comprarte. Sí, algunas veces tuve que tocar cosas mínimas, podríamos decir, pero metí la mano en mi casa, ¿viste? Y ya era raro, por ejemplo. O sea, te noto así como muy cuidadoso con hablar. ¿Tenés vergüenza de todo lo que pasó? Sí, o sea, a veces pienso y digo, güey, como que falta de respeto, porque ahora que yo soy padre, como que el hogar es un lugar sagrado. No puede ser que uno de los integrantes esté llevando cosas ajenas. Y entonces hoy lo pienso y digo, güey, qué loco que estábamos. A veces me replanteo y digo, ¿qué me pasó en esa época? Algo muy, muy triste esa etapa de mi vida. Pero dijiste algo. Pasaba algo entre tu viejo y tu viejo. Primer punto. Yo no en ese orden, pero rescato lo que dijiste. Querías pertenecer al grupo. O ibas a ligar una cachetada, una patada o una cargada que no te iba a gustar de parte de la gente que estaba con vos, los chicos. Dale, toma, bueno, hermano. Pelota. Eso seguramente marcó también el momento para que tomes la decisión y dijiste, era la alegría pura. Eso dijiste. Sí, parecía una alegría plena. Igual la edad, viste, que es la flor de la edad, vos estás en cualquiera, un momento quizás único, pero yo creo que con respecto a lo que vos decís, haciendo también una culpa o mirando así introspectivamente, pienso que, bueno, yo también fui una víctima de la situación que estaba viviendo en mi casa, sin juzgarle a mis padres. Hoy también estoy casado y es re difícil llevar adelante un matrimonio, una casa, pero bueno, como que también me quiero permitir haber caído. Y a veces lloro y pienso, y a veces vienen como esos recuerdos del pasado y me duelen todavía. Porque no solo lastimar a mi familia, bueno, te contaba que tocaba cosas de la casa, ajena, pero también les fallaba, les mentía.
no podía cumplir. Porque imagínate, nosotros nos íbamos a jugar al fútbol supuestamente y nos íbamos a consumir. Y llegaba y me decían, ¿y cómo te fue en el fútbol? Y vos decías, ¿qué es fútbol? Si no vimos ninguna pelota. Y bueno, y entonces, claro. y lo primero que me salía era mentir. Y así era una bola gigante de mentiras. Y bueno, y eso fue En como, algún momento pisar el palito, digamos. sí, después era todo un... Sostenible. Claro, lamentablemente la mentira fue mi camino porque si yo hubiera sido más valiente y confesado, che, estoy con este problema, sí me metí, probé, porque nunca tampoco fue que la pensé mucho, como vos decías, también quería pertenecer, el miedo a ser excluido, mi papá ya se fue de mi casa, no quería también perder a otras personas o ser abandonado, todo mucho... Pero a la vez eras jovencito, o sea, capaz que no tenías las herramientas como para saber todas esas cosas y sacar valentía que ni siquiera sabías que tenías que ser valiente, ¿entendés? Hoy en día estaría bueno problematizar, por ejemplo, darle las herramientas a los jóvenes para no avergonzarse de las situaciones. O hablar, como él dice, todos tenemos algún vicio, todos tenemos alguna debilidad. Entonces cuando uno lo saca, es todo más fácil de poder llevarlo adelante, de poder tratar. Por eso hoy aprendí que para poder salir adelante yo también tuve que sincerarme y decir necesito ayuda. ¿Qué charla hasta ese momento tenías con tus viejos? ¿Tenías una buena relación o...? Sí, tenía una buena relación, solo que por ahí, bueno, cada uno estaba con su historia, ¿viste? Mi papá se separó, tuvo que ir a otro lugar, después ya se puso de pareja, le vi muy poco. Y mi mamá, con el duelo de haber quedado sola, nunca rehizo su vida, también estaba como bastante perdida. Sí, estaba en cualquiera, o sea, por ahí no podía ver quizás otra persona, otra familia que estaba en un momento más tranquilo, más estable, rápido me iban a sacar las fichas, se iban a dar cuenta. ¿Y en el día cuánto tiempo hablabas con tu hija? Y pocas veces, porque ella vivía trabajando, la veía muy poco, o sea, cuando la veía era, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Me da plata? Cortita la conversación, yo ya tenía que seguir, a veces estaba drogado, almorzaba juntos. Y pocas veces pasa que yo me iba, por ejemplo, ahora, en esa época al Pío, ingresaba, no sé si a la 1, y ella estaba llegando del trabajo y yo ya salía. Sí, a veces ni cuando volvías del Pío ya estaba en el consultorio. Sí, cuando volvía, ella estaba. A veces me iba primero con las pibes y después volvía y ya nos veíamos menos. Pero bueno, yo agradezco el deporte. Yo creo que el deporte me ayudó a salir adelante porque yo consumía, pero al mismo tiempo todos los días iba a entrenar. Se hacía jugando un poco bien. Sí, jugué hasta la primera, hemos comido. Y bueno, la droga te va dejando secuelas, cada vez te cansas más. Después consumí otro tipo de droga, por ejemplo, que nunca conté mucho, pero cuando no hay, por ejemplo, marihuana, porque no sé, cae en la tele, se allanó un lugar y 500 kilogramos de marihuana, agarró la prefectura y vos ya sabés que quizás no se pueda comprar, entonces todo vamos a comprar rápido, a pegarse, le dice, ¿no? Y a veces no había marihuana, entonces uno caía en otras drogas. Y, por ejemplo, la pastilla, ¿Qué complejo? no me acuerdo bien los nombres, pero bueno, Artán, Clonazepam, Rivotril, quizás son lo mismo, Reynol. ¿De dónde comprabas? O sea, no me da mucha En la casa de una señora conocida, todo el mundo le va a comprar. Actualmente, no Sí, es como pues para desarticular algo ahora. El otro día como pasé para- por su casa, Por eso. que quedan, no. No digas dirección. No, ni me pedo. Yo igual todo bien con la señora, pasé y le dije, ya no haga más eso, porque muchas personas se van a perder. Y la señora se puso a lagrimear. Yo dije, güey, qué loco. Porque justo pasaba por una procesión con la iglesia y estaba afuera y dije, mi oportunidad. ¡Pah! Le pegaste con la de Cristo, ¿no? Sí. Es como para problematizar también todo el contexto, porque hay gente que cae en la droga así,
pero ¿en qué posición también se encuentra el tranza? O sea, también se encuentra vulnerable ante una situación económica heavy, ¿entendés? Capaz es una salida fácil, es fácil de, capaz tiene algún contacto con alguien más que dice, bueno, vendete esto y gana unos pesos, ¿entendés? Es algo más heavy eso. Pero aparte, escuchá, si es en una casa y no en una farmacia, esa señora de algún lado consigue eso. Claro, y tiene... Nunca llegué, por ejemplo, cuando vos llegabas a comprar, los tranzas te dicen, no hay, ya sea marihuana, cocaína, pero a lo de la señora nunca te dijeron. Siempre había. Y era ir a perderse, vos te ibas consciente y después ya te olvidabas. Bueno, ¿cuántas pastillas tomabas y con qué mezclabas? Y a veces como nosotros éramos ignorantes en ese sentido, nos metíamos 5 pastillas, 6 pastillas sin darnos cuenta y tomábamos alcohol y a los 2 días yo me acordaba. 5 pastillas. Ponerle a veces más, a veces menos. Sí, estábamos, también no teníamos quien nos ayude a poner como un límite. Claro. No tome tanto porque te va a Era entre ustedes nomás. Sí, estábamos probando. Y hay uno que toma más, el que toma menos, sí. Quiero hilar fino. ¿Cuántos eran aquella primera vez que se formó el primer porno? ¿Cuántos eran? Y 10 con un destito. ¿Cuántos siguen en la misma? Y yo no te puedo decir así un porcentaje porque yo no me junto más con los pibes, pero creo que el 90%. Esa es una de las claves para sostener, dejar tus juntas de consumo. Y sí, las buenas amistades te ayudan a salir adelante. Pero tuviste que abandonar con una decisión y una recomendación de psicólogos esa junta. No, en el camino se van dando como que las situaciones, uno va generando el vínculo, creciendo, y si vos ya no haces lo mismo, sos un sapo de otro pozo. Me pasó que cuando yo empecé a dejar el consumo ya no me llamaban más, pues ya no estaba invitado a tales reuniones. Me dolió bastante, porque yo no consumo más, pero por ejemplo, viste que ustedes están tomando cafecito, yo estoy tomando mi jugo, pero yo la paso bien con mi jugo. O sea, si me invitan a una fiesta donde están por consumir, yo igual, no te digo que me muero por ir, pero me encanta salir a compartir con los amigos, sí, si los pibes están consumiendo, que te metan, a mí no pasa nada. Igual es jugar con fuego también. Yo, como dicen en el campo, que el que se quema con la leche ve la vaca y llora. Algo así. Tienes que tener cuidado. Recapitulo un poco, ¿eh? Arrancaste con el alcohol, sí. Fumaste marihuana, cuando no hubo marihuana, hiciste pastillas. Sí, otra droga, porque a veces por ahí te queda lejos lo de la señora que vende, entonces está la una ferretería y te compras un pegamento. O sea, caí bajo, ¿viste? Eso como que yo nunca me imaginaba que iba a ser un jala-jala, se le dice. Y bueno, y después andaba con la boca todo pegada. Y me daba mucha vergüenza cuando iba a entrenar, porque yo era arquero. Y los arqueros entrenábamos aparte, ¿viste? Y después de un par de entrenamientos, empecé a transpirar todo pegamento. Yo sentía el olor a Fortex, eso era lo que compraba. Sí, tolueno. Y bueno, también a veces escupía como catarro y era pegamento, ¿viste? Porque los pulmones empiezan a aspirar y vos sentís los poros así, el olor a pegamento, y era horrible. Pero bueno, era ese deseo de salir también un poco de tu realidad. Lo que la droga me ayudaba era a evadir, por ejemplo, la situación en mi casa. Y bueno, entonces con un par de jales, yo ya estaba en otra dimensión. ¿Cómo hiciste con la escuela? ¿Pudiste pasar de año? ¿Qué pasó ahí? Porque entiendo que toda esta junta era del colegio, ¿no? Sí, al principio sí. Y bueno, la mayoría de mis amigos que también estaban en esta, algunos fueron expulsados después, pero le pedían que los padres que lo cambien de colegio para no expulsarlo. A mí, gracias a Dios, no me expulsaron, porque dentro de todo yo era o sea... Tenías este problema, pero eras problemático para sí, como otros. que yo estaba ahí, era un pibe todo roto, pero no le molestaba a nadie dentro de todo, o sea, no quería hacer problema. Yo me iba amanecido, tomaba toda la noche cocaína y me iba dormido, porque vos estás cansado. Después cuando te empieza a bajar a las 9, yo ya me dormía en mi banco. Y como que el colegio me fue acompañando.
me llamaba la atención, me invitaban a hablar con el psicólogo, con el cura, qué me pasaba. Yo le agradezco a Dios haber estado en esa institución, porque bueno, como que ahí Dios también iba trabajando en mí. Y sabes lo que yo hacía, porque yo me sentía también un saco de otro pozo, cuando todos estaban re pila con la energía y yo re liquidado de la noche anterior, en los recreos me escondía. ¿Y dónde no se iba nadie? Y sí, en la capilla. Entonces yo me iba y estaba en la capilla los 15 minutos que duraba el recreo. Y ahí rezaba, aprendí a rezar. Y mi oración era ni siquiera, no sabía hacer la señal de la cruz, sino que decía, Jesús, ayúdame, si no, matame. Ya no quería vivir más así. En el fondo, el adicto sufre mucho, como un alcohólico, porque vos vas cayendo todo el tiempo en algo que vos querés superar, pero que sos más débil, parece. Y bueno, muchas veces antes de irme al colegio, me metía a la pileta del baño, a la tina, o me duchaba con agua fría, porque dicen que cuando tomas mucha cocaína te puede agarrar un paro. Viste que hay, bueno, una modelo hace poco se bañó y murió. Y no me moría, che. O sea, para vos hacías eso porque te querías morir. Sí, o sea, yo como que, viste, que jugaba la ruleta rusa, yo decía, si Dios quiere que me lleve, porque la padecía. A los 13 años probaste alcohol, a los 13 probaste marihuana. Sí, 13, 14. El pegamento no queda. Y a los 17, ponele. Y la coca. Y la coca antes. El pegamento como que ya es derrapar y caer bajo. Y la coca es más fácil porque cuando vos consumís, por ejemplo, toda la noche alcohol, marihuana, llega un momento que tu cabeza te empieza a hacer mucho ruido, ¿viste? Te mareás. Empezaba a jugar. Sí, querés vomitar, ponerle a dormir. Y que los pibes te dicen, tomá esto, levantate, porque estás haciendo pavadas, son cachivaches, son barriletes. Y bueno, y la cocaína te levanta. Me acuerdo la primera vez que tomé cocaína, a los 16, 17. Bueno, yo no quería la cocaína porque la cocaína yo le veía a las personas que consumían que estaban como más duras, así, más tristes, y yo buscaba la alegría. Entonces yo quería el porro y el alcohol y estaba. Pero cuando ya empecé a pasarme de porro y alcohol, necesité algo que me levante para que no se den cuenta. Siempre ese mismo conflicto, ¿no? Y bueno, y me dijeron, levantate porque te van a pitar. Y tomé. Y en un momento desapareció todo el mambo ese que tenía en mi cabeza de que me estaba por desmayar, que estaba por dormir. Como que parece que empezaba de cero. Y bueno, y ahí me empezó a gustar la cocaína para después. O sea, me daba masa primero con el alcohol y la marihuana y para terminar, tomaba cocaína para quedar de 10. Y ahí podía llegar a mi casa sin que se den cuenta. Porque si vos llegabas con la marihuana, llegabas medio zombie. En cambio, si llegabas duro, como se dice, con la cocaína podés hacer bien las cosas. Si no estás tan duro, o sea, si no tomaste tantos gramos. Pero viste que parece que una solución te está metiendo en otro problema. Era buscar la solución en mentir para que no se den cuenta y la mentira ya te llevó a otro mundo de problemas. ¿De dónde sacabas la guita para comprar todo? Y bueno, eso es lo que contaba hoy, por ahí me Está bien, daban. pero puedes robar una vez, sacarlo de tu casa 2 veces. Sí, en realidad, ¿Qué le abres la billetera a tu vida? eso, le sacaba plata más que nada. Pero también, bueno, por ahí, no sé, a veces tenés que vender tus cosas. Y no, y siempre estaba cambiando el celu, ponele, vendía mi celu. Que bueno, no lo había comprado yo tampoco, o sea. Y después, bueno, siempre estamos como sacando de algún lugar. Y si vos no tenés, tiene el otro. Y así vamos como metiéndonos todos juntos en el pozo. ¿Cuántos días estuviste despierto? Y algunas veces todo el fin de semana. Sí. Lo peor era cuando tenía que jugar el partido, ponerle el sábado o el domingo. Mejor si era sábado porque así el viernes nomás tenía que renunciar o a veces rock and rollaba, como se dice, todo el viernes, pero no estaba tan fundido como un domingo, que viernes y sábado me daba más.
Y bueno, a veces en el partido como que también uno padecía porque uno llegaba pleno en el estado que vos querés estar. Y a veces, bueno, sobre todo el arquero tiene que estar muy polenta, ¿viste? Para salir a buscar la pelota, si tenés que matarte, te matás, pero cuando vos estás tan amanecido, te vas empezando a lesionar, como que tu cuerpo no aguanta. Y bueno, y a veces estábamos pasados y nos íbamos a jugar y dábamos vergüenza en la cancha. Sí. Y los mismos profesores empezaron a dar cuenta y decían, ¿qué te pasa, loco? Todas las semanas lo viste re bien y ahora está dando lástima. ¿Terminaste bien la secundaria? O sea, los 5 años, en 5 años, lo terminaste. Sí, terminé bien, gracias a Dios. Igual, dentro de todo, uno se amaña y te van ayudando también los profes para que vos sigas. Y a veces también he estudiado. No quiero ser autorreferencial, pero Dios me ayudó también mucho con dones de poder ser inteligente. Sí, dentro de todo me rápido leía y leía. Y también un poco valiente, porque por ahí mi mamá me decía, güey, no estudiaste un pedo y te vas a probar. Y también, bueno, como que escuchaba en clases, leía y me animaba. Y a veces te ayudan también, viste, como no soy un alumno 10 pero bueno. Un alumno 7. Sí, esa onda. ¿Viste? Ahora que decir, no soy un alumno de... Quiero hablar con la calle y no quiero ser tan... Hijo de puta lo que decís, ¿sabes por qué te digo? Porque una vez Diego Maradona dijo, ahora ahí tu video, hasta un poco lo dijo. ¿Qué hubiese sido si no me drogaba? Jugarnos eso perdido. Drogado y todo, hizo todo lo que hizo. Y el tipo dijo eso. ¿Qué jugador hubiese sido si no me drogaba? Así abrió los ojos primero. Y vos decís, bueno, no soy un alumno 10. Imagínate, si no te falopeaba. Imagínate eso. Sí, igual. No quiero volver al pasado. No, porque... no, a ver, entendeme esto, ¿eh? No es que nos estamos haciendo dulce con tu testimonio ni nada por el estilo. No entiendo lo que querés decir. O sea, yo tengo un hijo de 8 años y tengo el recontra temor de que pase lo que te pasó. Porque uno cree que es buen papá, ¿eh? Pero en la calle se ve los pingos, ¿eh? O sea, hay que decir que no. Y a veces no se puede por pertenecer. Hay que decir que no, y a veces el mensaje de mamá nunca llegó. Hay que decir que no, y a veces los papás no están juntos. Ella es un claro ejemplo. ¿Sí? Ella tiene una historia personal muy dura. Pero hay que estar, ¿eh? Sí, hay gente que son valientes. ¿Entendés? Decir que no es muy difícil, sobre todo para una persona que por ahí no tiene mucha personalidad, pero hasta de grande, viste que nos cuesta. Imagínate el pibe que vos también querés. ¿Qué es lo que te digo a eso? Si vos estabas en pleno desarrollo, ¿qué avidez tenés de conocer todo? A ver qué pasa. Si me tiro un tercer piso, ¿me rompo el tobillo? ¿No? Y te tenés que tirar. Si hay un montículo de arena, amortigo. Y si la tierra dura, te la rompes. Sí. Bueno, hablando de eso, nosotros fuimos, dentro de todo, buenos jugadores, porque vivíamos en el fútbol, ¿viste? Nos íbamos todo el día a la canchita, ¿sí? Todos los días jugábamos. Y bueno, y cuando éramos pibitos jugamos un mundialito en Uruguay, y jugamos contra Monterrey de México, bueno, Tacuarembó, Uruguay. Perdimos un cuarto de final contra River, River Plate de Buenos Aires. Y bueno, y jugamos muchos torneos importantes, podríamos decir, acá también en la Córdoba Cup jugamos un torneo, jugamos contra Barcelona. Y así, viste, como que dentro de todo teníamos futuro en el fútbol, podríamos decir, no sé si todo, yo no sé si era mi camino al fútbol, ser profesional, como no llegué, digo eso. Pero bueno, muchos de mis amigos sí, y fueron quedando en el camino. Y voy a decir, me tiro del tercer piso y me rompo el tobillo. Un amigo se había ido a probar a River y quedó, bueno, se había ido re drogado con este también como Maradona. Sí, ¿qué hubiese sido si no consumía nunca, no? Y bueno, después volvió, no quiso. Y le dijeron en el futuro que vuelva a probar. ¿Qué pasa? Estaban con la droga, él se internó un tiempo, le internó la familia, sale y
se da cuenta que como que quiere volver a estar, quiere volver a fumar, quiere volver a estar en el grupo, todo. Vuelve a consumir, la familia le dice, si seguís en el consumo, te vamos a alquilar un departamento para que hagas lo que quieras en tu casa, pero acá ya no. O algo así nos contó él. O si no, te vas a internar de nuevo. Y él dice, ni loco, me vuelvo a internar. Imagínate un pibe, 1 año y medio en una clínica, como que es muy duro, como un pajarito encerrado en una jaula, algo así, ¿no? Y sale el pibe y como le están por internar de vuelta, toma la decisión de quitarse la vida. Habíamos salido a la noche, la mamá me llama y me dice, Javier, Bruno me dijo que se va a ir de la casa. Yo quiero que vos lo traigas por favor a mi casa. Y yo no estaba con Bruno, le llamo, me llama mejor dicho porque él no tenía celular. Nos encontramos, salimos, anduvimos toda la noche y él decía, yo voy a quitarme la vida nomás porque yo no quiero entrar más en una clínica, no quiero que me internen más. Y nosotros pensábamos que jodía. Y bueno, y ahí después de la noche le decimos, nada que ver, no te vas a internar, que esto y lo otro. Pasan unas horas, ya es de madrugada, saliendo el sol, y me dice, Javi, vamos a casa. Y le llama a otro amigo también, estábamos en el remis, yo cumplí la misión de llevarlo, como la mamá me pidió. Y bueno, y con Carlos, otro compañero, estábamos los tres, y bueno, y él nos empieza a decir cosas lindas, ustedes siempre estuvieron conmigo, en las buenas y en las malas, ustedes son mis amigos, yo les agradezco. Y nosotros dijimos, bueno, a este le están por internar, porque varias veces fuimos a su casa y era todo un tema que estaban por internar, teníamos que aguantarla ahí. Y bueno, y llegamos así y nos dice, espérenme que voy a hablar con mi papá y nos sienta ahí en el living. Abre el balcón y dice, ahora vamos a fumar un buchito y a tomar un café. Dale, dale. Nosotros cansados, siempre terminábamos cansados porque entrenábamos a la mañana y después seguíamos todo el día. Y ya era las 6 de la mañana por ahí, entonces medio que nos recostamos y pasa en un segundo corriendo Bruno y se tira adelante nuestro del balcón. ¿Eso pasó por Moreno? Eso pasó por San Martín casi Paraguay, o entre Paraguay y Jujuy. Bueno, nosotros como que no podíamos creer lo que nos estaba pasando. Y hoy me preguntaste qué te sacó la droga. Aparte de personas que me querían y que lastimé, también fueron muriendo muchos amigos en el camino. Y gente muy valiosa. De anécdota para cerrarlo del fútbol, y una historia muy triste como esta, al otro día que muere Bruno, le llaman de Buenos Aires al papá. Le dice, hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cuándo le vas a traer al gallego que le estamos esperando en River? Y Miguel cuenta así y parece que llora, ¿viste? Con suspira y dice, él le dijo, el gallego murió ayer. Siempre nos cuenta ese testimonio y nosotros no sabemos también qué hacer ahí, ¿viste? Queremos llorar de tristeza por cómo terminó su vida. Y bueno, y muchos amigos también fueron quedando en el camino por el alcohol, por las drogas. Lamentablemente, la droga es un camino de vida que la mayoría o termina en la clínica psiquiátrica, ponele, o en la cárcel, o en el cementerio. Las 3 C le dicen los pibes. ¿Ahí te gana? Muchas veces. Pero tranqui, ¿no? ¿Por qué si muchas veces que hiciste? ¿Te agarraron fumando? Sí, por eso. A veces tipo la policía. Yo fumé en una época que era feo fumar, la policía te llevaba, ahora todos fuman y no pasa nada. No sé, ya digo a veces cómo no fumé ahora, pero bueno, gracias a Dios que, que le metí cuando era prohibido para dejar. Pero a veces estábamos ponerle afuera de regatas, nos íbamos a verle a regatas, y estaban unos amigos fumando, yo tenía que encontrarme con una persona, entonces no quería fumar más. Bien, la policía, bueno, tienen que irse todos. Yo quedé con esa persona que me encontraba ahí, no podía ir. Y yo le digo a la policía, yo no me puedo ir porque tengo que esperar a alguien. Sos vivo. Y me llevaron a la quinta. Y así muchas veces por peleas. También tuve una época medio oscura, una mancha ahí en la historia que es más grande que las otras. Porque una vez íbamos a verle a Boca Unidos contra River. Nosotros, fanáticos del fútbol y de Boca Unidos, queríamos ir a conocer el Monumental.
Y bueno, yo estaba jugando al fútbol en Buenos Aires, porque cuando me va mal acá en Boca Unidos, si muere Bruno, yo dejo el fútbol. Y bueno, me interno en una clínica que se llama Santa Rosa en Buenos Aires. Una clínica, no sé si psiquiátrica o qué, pero una comunidad ahí. Sí, mi vieja me lleva, me acompaña con mi abuelo. Y cuando estamos eh, ahí en Buenos Aires, me vienen las ganas de volver a jugar, entonces empecé a probar en unos clubes y quedé en un club que se llama Guay Urquiza, de la metropolitana, que tenía universidad. Bueno, y ahí comencé a jugar y como la universidad te daban gratis, ahí comencé a estudiar periodismo en la Guay. Y bueno, ¿qué pasa? Jugando con fuego por ahí empecé también a fumar. Solo yo quería dejar lo otro, pero para mí la marihuana no era un problema, no era droga, ¿viste? La controlaba. Sí, o sea, yo la manejaba. Y encima todos los arqueros fumábamos, re loco era, pero nos juntábamos por ahí los arqueros, terrible arquero, impresionante los arqueros que vi ahí. Bueno, y conozco un lugar donde les cuento que la marihuana en Corrientes sale re barata. ¿Por qué? No sé, cruzan de Paraguay, seguramente, digo yo. Estoy hablando de porro prensado, ¿no? Porque en esa época no se cultivaba como ahora, que todos plantan flores y demás. Bueno, el pibe me dice, tráeme un par de kilos que yo te pago, no sé, 1.000 pesos por kilo. Y yo compraba a 50 pesos por ejemplo. O sea, tráeme marihuana de Corrientes. Sí, y yo nunca trafiqué, o sea, siempre tenía para mi consumo. Pero bueno, viste las tentaciones del camino, yo viviendo allá, yo me tenía que como que independizarme. A mí el club me daba la universidad, el departamento, pero no tenía para consumir. Entonces fumaba si te invitaba, así, por ahí, pintaba. Y bueno, dije, vamos a hacer las pruebas, vamos a llevar. Y de paso también llevaba un poco de consumo para el viaje. O sea, ¿llevaste marihuana de acá? Sí, llevé un ladrillo. Un ladrillo, sí. Y no te agarraba. Y bueno, lamentablemente no tuve la suerte de principiante y caí preso en Gualeguaychú, con la gendarmería. Igual no encontraron el ladrillo, o sea, me agarraron con menos, pero bueno, fue como la pesadilla de mi vida. Quería ir al Monumental a verle a Boca Unidos contra River y todo mal. Caímos presos en Gualeguaychú, salió por la radio, estaba una vergüenza. Mi mamá, toda mi familia enterada del tema, ¿viste? Y encima los medios como que exageran a veces. ¿Estuviste en situación de calle? En situación de calle, algunas veces te toca estar porque te echan de tu casa, pero yo, gracias a Dios, no te echó. Sí, algunas veces me echó. Me encajó un par de coscorrones cuando llegaba muy drogado, cuando hacía algo que ya era de pasar límite, ¿viste? Pero poco tiempo. Y no sé, por ahí tocar cosas. Bien. ¿Dónde estuviste en situación de calle? ¿Dónde dormiste acá? Y acá dormí algunas veces en la costanera con él, pero muy pocas veces. A mí me echaban un día y al otro día ya podía estar. Pero siempre en la situación de calle aparecían los amigos. O sea, cuando te echan de tu casa, siempre hay alguien que te banca 2 o 3 días. Después del tercer día, el muerto ya tiene olor. ¿Qué fue lo peor que hiciste drogado? Y yo creo que lo peor que hice fue lastimar a la gente, sí. Con mentirle, fallarle. Y bueno, no. Sí, también peleamos muchas veces, pero nunca me gustó mucho la pelea. O sea, es como que yo la venía también de un tema de violencia por ahí en mi casa y me daba viejo. Sí, pero ahí viste que la crianza de antes era a los chirlos. Y a veces, bueno, eso me hizo como también tener miedo, viste. Me gustaba pelear, sentía como que me daba esa sensación de que iba a ligar. Está bien, vos sabés que en todas las entrevistas que hice, que iguales a las tuyas, por eso te preguntaba, en algún momento todo converge. Las historias que a mí me tocó entrevistar fueron similares a las tuyas. Querer pertenecer, poco diálogo con los padres, pero muchos amigos que hacían lo mismo, violencia intrafamiliar y un montón de sacudones mentales que yo no tengo yo
la lista completa de qué pasa en la cabeza de cada persona, pero casi siempre es eso. Casi todas las historias. Y vos que estás en recuperación, y ahora entro en ese tramo, vamos a ir cerrando, ¿cuándo hiciste clic y dijiste, o qué pasó? ¿Te agarró de la mecha tu viejo, tu vieja, te llevó a la clínica? ¿O cuando dijiste, ya está? La rehabilitación definitiva, ¿no? Yo creo que la muerte de Bruno fue un sopapo muy grande en mi vida, que tu mejor amigo se suicide delante tuyo. Bueno, no tiene consuelo, viste, perder una amiga de mucho. Eso fue como un, ¿qué estoy haciendo? Me estoy perdiendo. Y después, bueno, también esto de que nos agarren en Gualeguaychú fue una vergüenza, como que me iban pasando cosas que eran como sopapos de la vida. Y por último, en la clínica, en esta clínica Santa Rosa. ¿Cuántas veces te internaron? Esa vez más. Ok. Me hubiera gustado estar más a veces porque ahora que estoy a veces trabajando con personas que están internadas, está bueno, como que una escuela de vida. Pero bueno, en esta escuela de vida que yo hice, en la Santa Rosa, me toca al lado un delirante místico, una persona que le internaron porque todos los días se iba a la misa, andaba con la Biblia bajo el brazo. Para mí es un santito el tipo, ¿viste? Ojalá un día lo vuelva a encontrar, pero ya ni me acuerdo su nombre. Y el gente me habla a mí, ¿qué pasó? Yo ya estaba acostumbrado a hacer pasar la marihuana. Entonces en la clínica me llevan de prepo, mi mamá me dice, vamos a hablar con el psicólogo, a ver cuándo te internamos. Y yo llevé mi porro para el último, la despedida. Yo ya quería dejarme, entonces dije, bueno. Y cuando llegamos, bueno, hablamos y me dice, ¿te quedás ya? Y yo no, pues. Si tengo mi droga acá, quiero fumar mi último cigarro. Y ya estaba todo planeado, había sido. Entonces yo hago entrar marihuana dentro de mi cuerpo, la bolsita esa. Bueno, me revisa la enfermera, paso. Ya había pasado muchas veces esto, viste, aprendí en la cancha también a hacer entrar. Y cuando estoy ahí en la clínica, como que yo soy un semidios, pero era alguien importante porque en una clínica de adicciones y el único que tiene porro es como que el correntino, era alguien querido. Y bueno, y ahí me toca justo una pieza con esta persona que le cuento, mira que tengo mi porro. Y él me empieza a hablar y me dice, vos te crees libre porque tenés tu porro, pero cuando fumes todo te vas a querer morir acá adentro. Y bueno, ahí obviamente un delirante místico que te dice, te habla de Dios, me dice, Dios te liberó para que vivas en libertad. Y me citó una cita bíblica que hasta el día de hoy me acuerdo, Gálatas 5:1. Dios nos liberó para vivir en libertad, luchemos por nuestra libertad. Y él me dijo, animate a ser libre de verdad, una decisión que viene de vos. Y bueno, yo re loco, en una clínica psiquiátrica, hablando con un delirante místico, encima medio que ya estaba por hacer caso, y me puse ahí a dudar qué hacía con mi porro, y tiré por el inodoro. Hice correr y yo no sabía, estaba viendo que hice, me quería morir, pero sentí un alivio, una alegría en el corazón, más alegría que la primera vez que probé droga, como que de verdad está la alegría plena, que estaba buscando hace tanto tiempo en la droga y la encontré en Dios. Y bueno, y ahí comencé el camino de Dios, y bueno, acá en el grupo, en Jesús Misericordioso, la parroquia acá en Corrientes, en el barrio 17 de agosto, iniciamos con unos amigos que éramos de la hinchada de Boca Unido y algunos jugadores, este grupo, que bueno, hace más de 10 años ya está allí, que se llama Unidos en Cristo. Y ahí ese fue como no sé, mi punto de partida para esta nueva historia. ¿No te da ganas de volver a drogarte? ¿O cualquier Sí, todos los días. ¿Y cómo así? No, y ahí está, yo creo que la fuerza me la da Dios y vivir un día a la vez. O sea, cada mañana yo le digo, ven Espíritu Santo, dame fuerza para poder vivir en libertad. Y me va ayudando. Pero sí, a veces uno está más débil y tenés que pedir ayuda. Yo me voy al grupo y digo, loco, quiero consumir, ayúdenme, porque siento que estoy por recaer. Y ahí ya me sano. El hablar me ayuda también a sanar, el poder ir a estos grupos donde no te juzgan, te escuchan. Y bueno, y ahí uno
va pudiendo salir adelante. Adicción significa eso. Y sí, en cierto sentido, el adicto es el que no sabe decirlo. Puede hablar pavada, pero las cosas que te duelen te cuesta decirlo. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando vos, que capaz que tiene relación con todo esto que estamos hablando, cuando vos contabas todo esto del problema de las adicciones, decías que no podías hablar, no lo podías contar porque tenías vergüenza. Graciosamente más de grande elegiste una carrera de periodismo que todo el tiempo tenés que estar hablando y que hasta hoy en día la seguís haciendo, o sea, seguís por el camino del periodismo, ¿no? Tenés tu radio, tenés tu caminito de comunicación, esto que haces de tener un grupo, por ejemplo, con gente para hablar, todo el tiempo con todo decanta, digamos, en la comunicación. ¿Vos crees que ese también va por ese lado, tu proceso de sanación, además de Dios, que es sumamente importante para mí, es muy importante que Dios esté en el lado de estos problemas? ¿Vos crees que la profesión que elegiste te ayudó también en estos problemas de la adicción? Y capaz que no, che. Te soy sincero, o sea, en la profesión sabemos que hay muchísimos colegas que consumen. Pero, o sea, ¿en qué sentido? Entiendo tu pregunta. Y creo que quizá un poco sí, de poder darme cuenta de la importancia de la comunicación en nuestra vida. Sí, pero a veces yo mismo, como comunicador, a veces no sé comunicar. Y eso es lo que me llama la atención. Y veo en las clases con los colegas, con los compañeros, que a veces nos pregunta algo la profesora y nadie sabe decir, nadie se anima. Es como que estamos, yo creo, en un tiempo donde nos cuesta mucho decir eso que de verdad por ahí nos duele, nos pasa, pensamos, y estamos corriendo atrás de la masa. Pero una vez que uno aprende a ser valiente y auténtico y decir eso que está en tu corazón, como que empezás a ser más libre. Lo último, decime algo que quieras decirnos, que no te hemos preguntado, y que creas que puede servir para la gente que está o en vías de recuperación, o no sabe para dónde salir a correr, porque no va más del consumo. Dale un consejo, dijiste vos alguna frase, camino de vida, de poder. Bueno, que busquen a alguien con quien poder hablar, poder decir. Yo me voy al psicólogo, mañana tengo terapia y espero todos los días que sea viernes para poder tener este espacio tan importante que creo que es una de las bases que me está ayudando a poder cimentar sobre la piedra esta nueva etapa de mi vida. Y bueno, otra cosa que creo importantísimo, vos me preguntabas sobre la comunicación, sobre nuestra carrera, profesión, algo que agradezco a la carrera y que ahora pienso bien y digo, sí me sirvió, fue el poder escribir. Si vos por ahí en tu casa no tenés a quién decirle, no tenés un psicólogo, no tenés con quién poder compartir lo que te pasa, hacelo aunque sea en un papel, pero sacalo, porque es importante que lo podamos poner en palabras, no solo así con la boca, sino en un papel. Y bueno, y aprovecho para vender ya, pasar el chivo. Nosotros ahora con mi esposa estamos terminando de escribir nuestro libro, porque posta, a mí me ayudó muchísimo el escribir, empecé a poquito con papel, virome, y después ahora con la compu. Y nosotros cuando estábamos de novio, hicimos un viaje para verle al Papa en Panamá. Como no teníamos la plata para ir ida y vuelta, y se pone caro todo lo que sea Panamá o alrededores, donde es la sede de la Jornada Mundial de la Juventud se llama. Entonces, el vuelo más barato que conseguimos fue a México, pero nos llevaba allá y te. Entonces compramos un pasaje de ida y dijimos, si Dios quiere y la Virgen de Guadalupe nos ayuda, vamos a volver algún día. Y ahí nos fuimos a México con nuestra mochila y sin pasaje de vuelta y mochileamos toda América, podríamos decir, o sea, no toda América, sino un poco de Centroamérica y de Sudamérica, más de 10 países estuvimos caminando. Y bueno, y eso lo escribimos. Y ahora, si Dios quiere, no sé si en la Feria del Libro o en algún momento en alguna feria, quisiéramos presentar esta obra que se llama Mochileros de la Fe. Y después de todo, creo que la mayoría o que todos
somos mochileros de la fe que llevamos una mochila cargada de sueños, de proyectos y también de dolores que en fe le vamos entregando a Dios. Y eso también me gustaría decirle a quien está mirando, que le entregue a Dios tus sueños, tus proyectos, tus anhelos, tus dificultades. Porque cuando yo pude dejar la droga, fue porque antes yo le entregué a Dios mi enfermedad. Le dije, por favor, Jesús, sacame. Ya no quiero vivir una vida de fracaso tras fracaso, de dolor tras dolor. Y bueno, y hace más de 10 años que el milagro ocurrió en mi vida, no quiero hacer ese pare de sufrir, ¿viste? No fue algo mágico. Sigo sufriendo todos los días, hay una lucha por no recaer, pero creo que sin la fuerza que me dio la ciencia a través de la psicología, a través del espacio y la espiritualidad a través de Dios, de la iglesia, no hubiera podido vivir todos estos 10 años donde pude estudiar, recibirme, trabajar, noviar, casar, tener hijos, cosas que vos, o si me decías hace 10 años, Javi, en 10 años, en el 2025 vas a hacer todo esto, yo decía, sí, vos no vas a ver. Pero bueno, hoy digo que nada es imposible para Dios y lo certifico con mi vida porque sé que Él me ayudó a lograr todo lo que logré. Y bueno, y ya de paso, para cerrar, le quiero invitar a que vengan a nuestra comunidad en Jesús Misericordioso. Estamos por fundar el primer hogar de Cristo en Corrientes, donde vamos a tener una casa para que puedan vivir las personas que están en situación de calle o para que vengan quizás a acompañarse con psicólogos o con sacerdotes o un lugar de espiritualidad. Y bueno, todavía no tenemos todo eso, pero si sos psicólogo y querés ayudarnos, también podés venir. Es en la calle Milán y Cazadores Correntinos del barrio 17 de agosto. Los lunes y jueves nos reunimos a las 21, los miércoles a las 18 y los viernes a las 19:30. Pero el día viernes es solo para varones. Ese ya es medio machismo. No, porque una cosa importante es que el machismo o la masculinidad, como se vive, nos ayuda a veces a recaer. ¿Por qué? Porque el macho no dice, porque el macho es una persona que puede todo, porque el macho es aquel que por ahí no se doblega. Eso, no necesita. El otro es el proveedor y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, el viernes de 19:30 hay un grupo para varones, pero todos los otros días pueden venir padres, madres, personas que están queriendo recuperarse, novias, compañeros, compañeras, y también por ahí si no va tu hijo que está en el consumo o la persona que vos querés ayudar, podés ir vos, dar ese paso y de a poco vamos a ir buscándole la vuelta para que podamos llegar a muchas más personas, porque lamentablemente ya no se habla más de la pandemia de la COVID-19, pero la pandemia de la droga está matando millones de personas día a día y hay que hacerle frente.